Semana 11. Tenemos como tema la introducción a las tecnologías inmersivas. ¿Cómo impactan las tecnologías inmersivas en diferentes sectores y qué papel juegan en estas experiencias? Entre ellas tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Como ejemplos de realidad virtual tenemos Google Earth, simuladores de vuelos o cirugía. Como ejemplos de realidad aumentada tenemos el juego de Pokémon Go, los filtros de Instagram. Y como ejemplos de realidad mixta, Microsoft HoloLens y aplicaciones industriales de MR. Las diferencias entre ellas cuáles son: la realidad virtual crea un mundo totalmente digital que reemplaza al real. La realidad aumentada añade elementos digitales sobre el entorno físico y la realidad mixta integra ambos, haciendo que lo virtual interactúe con lo real. ¿Cuál es la importancia de las interfaces inmersivas y qué impacto tienen en la manera de aprender o trabajar? Se aplican en diferentes ámbitos, por ejemplo en educación, salud, el ámbito industrial y por supuesto el ámbito de entretenimiento. Entre los tipos de interfaces tenemos las interfaces ápticas que permiten sentir el entorno virtual mediante vibraciones o presión táctil. Tenemos las interfaces cerebro-computadora, las BCI, que control del sistema mediante ondas cerebrales, y las interfaces basadas en gestos y voz. Reconocen comandos mediante movimientos del lenguaje natural. En la semana 12 tenemos como tema la interacción en entornos inmersivos mediante gestos, voz y controladores. Aquí veremos el uso de herramientas para experiencias de realidad virtual y realidad aumentada y el diseño básico de interfaces inmersivas. Los gestos permiten una experiencia más natural e intuitiva, facilitando la manipulación de objetos o la navegación sin la necesidad de dispositivos físicos tradicionales. La voz funciona como un método de comunicación natural y manos libres, lo que hace que la experiencia sea más accesible y envolvente, o sea, tenga una mayor inmersión. Por otro lado, los controladores siguen siendo importantes porque ofrecen una interacción más precisa al combinar la sensación de la retroalimentación táctil con el control manual. Los usos de herramientas para experiencia de realidad virtual y realidad aumentada tenemos los Oculus Rift, la inmersión en entornos virtuales como los videojuegos y simuladores, los HTC Vive, que se usan para experiencias interactivas en 3D, entretenimiento y educación. Tenemos los Microsoft HoloLens, los Magic Leap, el ARKit de Apple y Vuforia. Principios de diseño para accesibilidad y usabilidad. El diseño de interfaces y experiencias inmersivas en entornos de realidad virtual y realidad aumentada debe priorizar la accesibilidad y la usabilidad para garantizar que todos los usuarios, independientemente de sus capacidades o limitaciones, puedan interactuar de manera efectiva y disfrutar una experiencia fluida. Entre los principios de accesibilidad tenemos que debe ser inclusivo, debe adecuarse a la personalización de controles, que tenga una retroalimentación clara y sea compatible con tecnologías de asistencia. Entre los principios de usabilidad, que sea simple y coherente, reducir la carga cognitiva y evitar la sobrecarga de información, que sea intuitiva y flexible y válida mediante pruebas de usuario. En la semana 13 tenemos como tema la generación y validación de las propuestas de solución tecnológica. Aquí veremos la identificación del problema o necesidad y la generación de ideas y soluciones posibles. Este es el proceso de crear y desarrollar una solución tecnológica para resolver un problema específico, garantizando que sea factible tanto desde el punto de vista técnico como económico. Tenemos como primer punto la generación, que implica la identificación clara del problema, la ideación y posibles soluciones a la evaluación de su viabilidad. Y como segundo punto tenemos la validación, que es la etapa en la que se comprueba que la solución funciona en la práctica y cumple los objetivos mediante pruebas, prototipos, encuestas y evaluación de riesgo. La identificación del problema es el primer paso en el proceso de desarrollo en una solución tecnológica a resolver. Tenemos las causas, que son los factores o condiciones que generan el problema. Tenemos los efectos, que son las consecuencias o impactos que el problema genera en el contexto actual, y los stakeholders, identificación de los usuarios o grupos afectados por el problema.
Entre las ideas y posibles soluciones, esta es la fase del proceso creativo o de resolución del problema, que consiste en idear múltiples propuestas o alternativas ante una situación, reto u oportunidad, que tiene como propósito explorar opciones diversas, fomentando la creatividad y la toma de decisiones efectivas. La generación de ideas y soluciones posibles tiene objetivos, métodos, características y resultados. En la validación de la propuesta es el proceso mediante el cual se verifica si una idea o solución cumple con los requisitos, expectativas y necesidades del problema o usuario al que se dirige. El prototipo, la prueba piloto, la encuesta o la entrevista y el análisis FODA. En la semana 14 tenemos la integración de herramientas y tecnológicas para el prototipado como tema, en el cual veremos la selección de herramientas para el prototipado y la integración de software y hardware. Herramientas para el prototipado. Tenemos las herramientas de diseño y simulación, como son los software de modelado 3D y los simuladores físicos, y la tecnología de fabricación, como son la impresión 3D y el corte láser. Aquí podemos ver los simuladores físicos, la impresión 3D, el CNC, que son los controles numéricos, y el corte láser. Las plataformas de colaboración, simuladores de prototipos, realidad aumentada y realidad virtual. La selección de herramientas para el prototipado es el proceso de elegir herramientas y tecnologías adecuadas para desarrollar un prototipo. La selección adecuada de herramientas implica una evaluación detallada de las necesidades del proyecto, la capacidad del equipo y las herramientas tecnológicas disponibles. Entre los criterios de selección tenemos la funcionalidad del producto, que determina si la herramienta seleccionada cumple con los requisitos funcionales del prototipo, tiempo de desarrollo, que es el tiempo necesario para desarrollar los prototipos con las herramientas elegidas, el costo, que tiene que ver con el costo total de las herramientas y materiales necesarios para el prototipado, los materiales y componentes, que es la selección de materiales que se utilizarán para el prototipo, facilidad de uso, nivel de complejidad al usar la herramienta elegida, la escalabilidad, que tiene que ver si la herramienta permite escalar el prototipo para producción o si es limitado para prototipos pequeños. La interoperabilidad tiene que ver cómo las herramientas interactúan entre sí, el software y el hardware. Y la precisión y calidad, la precisión y detalle que se puede lograr con las herramientas seleccionadas. Consideraciones de viabilidad y limitaciones. La viabilidad técnica. ¿Qué tan factible es la integración, tecnología y disponibilidad? En viabilidad económica se tiene en cuenta el presupuesto y costos, rentabilidad y el análisis de mercado. En viabilidad operativa, los recursos humanos, capacitación, implementación, escalabilidad, mantenimiento. Y como limitaciones tenemos la restricción de tiempo, restricciones tecnológicas y limitaciones del prototipo.